Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Einstein Rodríguez, miembro del directorio académico IDUPC. A nombre del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación IDUPC, les doy una cordial bienvenida a la cuarta conferencia del tercer congreso de CONITEC, que está enfocado en las nuevas vanguardias en el BIM, sector ingeniería e investigaciones contemporáneas, del cual les presentamos al ingeniero Carlos Casiotolo Vargas con su ponencia Estado del arte y casos prácticos del manejo de relaves en el sector mineros en Perú. Bueno, este encuentro es gracias a IDUPC en nuestro capítulo que es Investigación, Desarrollo e Innovación, también a Heisis USIL, Grupo Estudiantil en Sostenibilidad de Ingeniería Hidráulica e Hidrología, a CIDRI UNALM, Círculo de Investigación y Desarrollo de los Recursos Hídricos. Tenemos a WIPN, UTEC, Water and Environmental Research, WIPN, a GEMRA PUC, Grupo Estudiantil del Medio Ambiental y Recursos del Agua. Primeramente, ¿quiénes somos? Bueno, somos una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en la ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Les presentaré al ingeniero Carlos Casiotolo. El ingeniero es magíster en Ciencias Ambientales, tiene ordenación y ordenamiento ambiental del territorio. Profesional con conocimientos en las áreas de hidráulica, hidrología, en obras civiles, geotecnia, caminos, estructuras, procesos mineros, permisos ambientales, planes de cierre, gestión integral del agua, energías renovables, estudio de cambio climático y manejo de relaves mineros. Su experiencia en proyectos de ingeniería en las áreas de infraestructura, minería, agua, energía, desarrollando tareas multidisciplinarias con un enfoque de sustentabilidad en la adaptación y mitigación frente al cambio climático. También tiene experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería a nivel conceptual básico y de detalle. Esta experiencia de docencia y gestión académica, universitaria en carreras de pregrado y de ingeniería. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que la idea de estos espacios es que todos podamos aprender y para ello debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Todas aquellas dudas y consultas o preguntas que tengan a lo largo del taller las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas lleguen al expositor y las puedan absolver. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en este importante evento. Adelante, ingeniero Carlos. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Agradezco la presentación y también agradezco la oportunidad de poder llevar a cabo este webinar y poder compartir conocimiento y experiencias sobre la minería que se está desarrollando hoy en día en el Perú. Bueno, yo les comento que yo soy chileno y yo viví 4 años en Lima, en Perú. Viví desde el año 2017 hasta el año 2020 en la ciudad de Lima. Trabajé como profesor en las carreras de Ingeniería Ambiental y también Ingeniería Gestión Minera de UPC, específicamente en Chorrillos, en el campus Villa. Y bueno, con ese motivo, para mí es muy grato y me alegra mucho poder dictar una charla a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una institución que yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto y que espero en un futuro cercano poder volver, regresar y seguir compartiendo experiencias y también conocimientos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este webinar que se titula Estado del arte y casos prácticos del manejo de relaves mineros en Perú. Hoy en día, la minería de Perú está viviendo un excelente momento. Tenemos grandes proyectos mineros que se están desarrollando tanto en la parte sur, en la parte central y en la parte norte del Perú. Principalmente minería del cobre, minería del oro y también en algunos casos minería polimetálica.
En muchos de estos proyectos, hoy en día, se está generando grandes cantidades de relaves mineros, los cuales tienen que ser manejados y controlados de manera responsable. Bien, los principales temas el día de hoy van a ser los siguientes. Como número uno, vamos a tener una pequeña introducción y vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué es lo que es un relave minero? Como punto número dos, vamos a explicar y dar a conocer las mejores tecnologías disponibles para todo lo que es el manejo de los relaves mineros. Como punto número tres, vamos a hablar de los avances y el desarrollo en el desempeño de los equipos de espesamiento de relaves mineros. Luego, como punto número 4, vamos a hablar los casos de estudio de experiencias exitosas desarrolladas en Perú. Luego, ya para ir cerrando la presentación, en el punto número 5, vamos a tener una pequeña discusión. Y finalmente, en el punto número 6, vamos a explicar algunas conclusiones y temas finales. Bien, como introducción, en primer lugar, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por los relaves mineros? En esta figura nosotros podemos ver un esquema conceptual de lo que es un diagrama de procesos en un proyecto minero. En la parte superior tenemos la zona del yacimiento, donde se encuentran los minerales. Podemos tener una mina superficial a tajo abierto o podríamos tener también una mina subterránea. Desde ese lugar se obtienen dos tipos de roca o dos grandes materiales. Tenemos por una parte el material estéril, que tiene una baja ley de cobre o una baja ley de lo que es el metal de beneficio, lo cual se transforma en una roca estéril. Y por otra parte, tenemos la roca que tiene una alta ley de cobre o del metal de beneficio que nosotros queremos procesar. Ese material se le llama mineral. La roca estéril se va a un depósito de desmonte, o también conocido como un botadero, donde se almacena y se deja en ese lugar. En cambio, por otra parte, todo lo que es la roca mineral, que tiene altas leyes del metal de beneficio, se conduce a lo que es una planta metalúrgica de procesos. En esa planta de procesos tenemos diferentes etapas de procesos físicos y químicos. Por ejemplo, tenemos chancado, tenemos molienda y también tenemos flotación. A través de este último proceso, llamado flotación o concentración, vamos a tener dos productos. Por una parte, tenemos el producto de beneficio, que se llama el concentrado, que puede ser, por ejemplo, un concentrado de cobre, un concentrado de plomo, un concentrado de zinc, según sea el metal que estemos beneficiando. Y por otra parte, también el proceso de flotación genera los relaves mineros. ¿Qué son los relaves mineros? Los relaves mineros son roca molida con un tamaño bastante fino. Tenemos un material que tiene una granulometría media o en promedio del orden de los 75 micrones. Este material se tiene que transportar y depositar de manera controlada en una relavera o en un depósito de relaves. Para ello, el relave minero se tiene que manejar principalmente con agua. Es lo más económico, es lo más factible, es lo más viable para poder transportar el relave minero desde la planta de proceso hacia lo que es la relavera. Habitualmente se transporta en tuberías o también se puede transportar en canales. Una vez que el relave es almacenado en la relavera o en el depósito, se produce de forma natural el proceso de separación sólido-líquido. En una relavera o depósito vamos a tener una laguna o un espejo de agua y vamos a tener una zona de relaves, también conocida como playa de relaves. Toda el agua que se almacena en el espejo de agua o en la laguna del depósito de relaves, a través de equipos de bombeo y a través de tuberías, se recircula y se conduce nuevamente a la planta de procesos, como podemos ver en este esquema. La idea es que toda agua que esté en contacto con los relaves mineros no puede ser descargada al medio ambiente y tiene que ser recirculada y reprocesada a lo que es la planta de procesos. Toda esa agua se vuelve a utilizar en los procesos de molienda y también en los procesos de flotación. Bien, pasando a la siguiente diapositiva y también como un tema introductorio, recientemente
en los últimos años hemos visto varias fallas y colapsos de relaveras o presas de relaves. Por ejemplo, los casos más conocidos que han sido recientes son el caso de la presa de Mont Polley en Canadá, el año 2014. Esta presa colapsó y provocó el vaciamiento de una gran cantidad de millones de metros cúbicos de relaves. Estos relaves destruyeron bosques y también afectaron y contaminaron algunas lagunas que estaban cerca a la operación minera. Otro caso también de falla o colapso de depósito de relaves, que fue muy grande a nivel, ¿no es cierto?, de la población y a nivel mundial, fue el colapso de la presa de relaves de Samarco, en Minas Gerais, en Brasil, el año 2015. En este caso, más de 30 millones de metros cúbicos de relave de la minería del hierro colapsaron y lamentablemente inundaron pueblos y produjeron la muerte de algunas personas. Entonces, hay algunas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿es adecuado promover presas de relave de gran altura? En segundo lugar, ¿es seguro el manejo de relaves no pesados o que contengan una gran cantidad de agua? Y por último, ¿son los depósitos de relaves estables física y geoquímicamente en el tiempo a través del largo plazo? Bueno, son preguntas que nosotros podemos discutir y podemos analizar. Por último, acá en Sudamérica, en Chile, también tenemos algunos antecedentes de fallas y colapsos de presas de relaves. Principalmente en Chile y también en Perú, nosotros tenemos la característica de ser países altamente sísmicos. Cada cierto tiempo tenemos fuertes y grandes terremotos, los cuales son una amenaza para la seguridad y la estabilidad de las presas de relaves. En el caso de Chile, el año 1928 se tuvo la primera falla y colapso de un depósito de relaves, que corresponde al depósito Barahona de la división El Teniente de Codelco. Posteriormente ocurrió otro terremoto, el año 1965, el cual provocó la falla del depósito de relaves El Cobre, en la zona central de Chile. Este segundo colapso provocó la muerte de más de 200 personas que se encontraban en dirección aguas abajo del depósito de relaves. Bien, también como introducción, nosotros podemos hablar un poco de lo que son las tecnologías que actualmente se están utilizando para el manejo controlado, seguro y responsable de los relaves mineros. Como les comenté al comienzo, un relave minero está compuesto por sólidos, que es principalmente la roca molida fina, y también agua. Entonces, estos relaves son clasificados como una pulpa, una mezcla de sólido con líquido. La idea de manejar los relaves es poder transportarlos y depositarlos con la menor cantidad de agua posible. Si nosotros en una relavera o un depósito de relaves tenemos un relave con bajos contenidos de agua, eso significa una mayor seguridad y un menor riesgo de colapso frente a un terremoto o algún tipo de falla que pueda tener el depósito de relaves. En este gráfico podemos apreciar en el costado izquierdo relaves convencionales, relaves que tienen una gran cantidad de agua. Luego podemos ver en el centro relaves espesados. ¿Qué significa esto? Un material de relave que tiene más viscosidad o tiene más consistencia y un menor contenido de agua. Luego, en la parte derecha del gráfico, podemos ver relaves tipo pasta. Este es un relave que tiene una alta viscosidad, una alta consistencia y bajos contenidos de agua. Y por último, en el extremo derecho de la imagen, podemos ver los relaves filtrados. Un relave filtrado es un material sólido que tiene solamente humedad o bajos contenidos de agua. Prácticamente se comporta como un suelo o como un material sólido. Entonces, hoy en día hay una demanda en la puesta en marcha para utilizar las mejores tecnologías disponibles. ¿Qué significa esto? Utilizar tecnologías que nos permitan desaguar o retirar el agua de los relaves mineros. En segundo lugar, hay una evolución de estas tecnologías, principalmente a través del espesamiento de los relaves, las cuales están siendo utilizadas e implementadas en el Perú. Como punto número 3,
Estas soluciones son ambientalmente amigables con el entorno y son aprobadas tanto por las comunidades como también por las autoridades locales. Y por último, como número 4, si utilizamos las mejores tecnologías disponibles, hay una reducción de riesgos de colapso de las presas sobre las personas y también sobre el medio ambiente, lo cual es un tema prioritario hoy en día. Bien, en esta diapositiva podemos apreciar de mejor manera las diferentes características tanto de los relaves convencionales, los relaves espesados, los relaves en pasta y también los relaves filtrados. Hoy en día, a nivel mundial, existe una gran preocupación por el tema ambiental. Evitar filtraciones, evitar derrames, evitar fugas que puedan haber de una relavera al entorno. Esto está significando de que las compañías mineras estén utilizando principalmente las tecnologías de relaves pesado, relave en pasta y también los relaves filtrados. Bien, también nosotros tenemos que hablar del control y el desempeño de las plantas de espesamiento de relaves. Este equipo, llamado espesador, permite realizar la separación sólido-líquido del relave de manera acelerada, a través del fenómeno de la sedimentación y adhiriendo o agregando floculantes, es posible acelerar el proceso de la separación sólido-líquido. De esta manera podemos obtener un lodo de alta densidad y también podemos recuperar el agua en el espesador para ser reutilizada en la planta de procesos. La instrumentación y el control de los espesadores ha permitido obtener relaves espesados y también relaves en pasta. ¿Qué significa esto? Un material de alta viscosidad y bajo contenido de agua. El desempeño de las plantas de espesamiento de relaves es bastante crítico y depende de un adecuado entrenamiento del personal de la operación minera. Muy bien, a continuación voy a comenzar a presentar una serie de casos de estudio que se están implementando en el Perú. Diferentes operaciones mineras están invirtiendo grandes cantidades de capital para poder utilizar las mejores tecnologías disponibles, principalmente enfocándose en el desaguado de los relaves mineros. Bien, el primer caso que vamos a presentar el día de hoy corresponde al proyecto minero El Brocal. El proyecto minero El Brocal se encuentra en el centro de Perú, específicamente en la región o departamento de Pasco. La actual operación minera del Brocal explota minerales de plata, plomo y zinc en minas a Tajo Abierto, denominadas Tajo Norte, y también minerales de cobre en su mina subterránea denominada Marca Punta Norte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las respectivas instalaciones de la planta concentradora existente para poder producir concentrados de cobre, plata, plomo y zinc. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 18.000 toneladas por día. Finalmente, los relaves generados en la planta concentradora son espesados y enviados hacia la relavera para su disposición final. Bien, en esta diapositiva podemos observar parte, ¿no es cierto?, del territorio donde se encuentra ubicado el proyecto minero El Brocal. Tenemos la zona del Tajo Norte, la zona Marca Punta y la zona llamada San Gregorio. Bien, en esta otra diapositiva podemos ver una vista de layout de lo que son las principales instalaciones del proyecto minero El Brocal. Podemos ver la zona del yacimiento San Gregorio, Marca Punta Oeste, Marca Punta Norte y también el Tajo Norte. En la parte central y superior podemos ver la planta concentradora o el proceso metalúrgico. Y finalmente, en la parte central podemos ver el tamaño en vista desde el aire o vista en planta de lo que es la relavera o el depósito de relaves. Bien, algunas características importantes de este proyecto respecto al manejo de relaves son las siguientes. El proyecto se encuentra a una altitud o altura geográfica de 4.200 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves
es del orden de las 18.000 toneladas por día. El contenido de sólidos de los relaves es del orden del 65%. El tipo de relave que se maneja en esta operación minera corresponde a un relave pesado. La altura máxima de la relavera o de la presa, en este caso, equivale a 47 metros. Y la capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 130 millones de toneladas. El ingeniero de registro o la empresa de ingeniería a cargo de los diseños, la construcción y la operación del depósito de relaves corresponde a la empresa Golder Associates, parte del grupo WSP. Bien, en esta otra imagen podemos apreciar una vista panorámica de lo que es la relavera o depósito de relaves. En el costado izquierdo podemos ver el coronamiento de la presa de relaves. También podemos apreciar la playa de depositación de relaves. Y en la parte central y derecha podemos ver el espejo de aguas. Finalmente, para este caso de estudio del brocal, podemos ver la construcción de la presa de relaves. Esta es una presa que se va construyendo de manera secuencial. A medida que se va llenando el vaso o el embalse con relaves, se tiene que ir peraltando o recreciendo la altura de la presa. Vemos que hay diferentes etapas que se van desarrollando a través del tiempo, donde finalmente se va a tener una altura de presa de 47 metros. Por último, un aspecto importante de mencionar, esta presa se construye con un material de préstamo. Desde una cantera cercana se extrae material, se clasifica granulométricamente y luego se transporta a través de volquetes, para posteriormente ser compactada en capas y alcanzar la geometría y la altura final del proyecto. Bien, continuando con los casos de proyectos mineros en Perú, no podemos dejar de hablar de un proyecto emblemático, un proyecto que tiene más de 25 años de operación, que se encuentra en la zona central de Perú. Este proyecto se llama el Proyecto Minero Antamina. Bueno, la unidad minera Antamina se encuentra en el centro de Perú, específicamente en la región o departamento de Ancash. La actual operación de Antamina consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto, mediante los procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral que es obtenido es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora para poder producir concentrados de cobre, zinc, plomo y también molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora en este proyecto es del orden de 145.000 toneladas por día. Por último, los relaves generados por la planta concentradora son espesados y luego enviados al depósito de relaves para su disposición final. Bien, algunas características específicas del manejo de relaves en esta operación minera son las siguientes. La altitud en este proyecto es del orden de 4.100 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 130.000 toneladas por día. El contenido de sólidos de los relaves es del orden del 40%. El tipo de relave corresponde a un relave pesado. La altura máxima de la presa de relaves para este proyecto es del orden de 265 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 550 millones de toneladas. Finalmente, el ingeniero de registro o la empresa a cargo de la ingeniería, la construcción y la operación corresponde también a Golder Associates, parte del grupo WSP. En esta diapositiva también podemos observar una vista en planta de las principales instalaciones del proyecto minero Antamina. Podemos observar el open pit o el tajo abierto, la planta concentradora y también la relavera. Un aspecto destacable que debemos mencionar de este proyecto es que el proyecto Antamina tiene la presa de relaves más alta en el mundo en la actualidad. Esta altura de presa de 265 metros es una altura que se encuentra solamente en este caso, en el caso de Antamina en Perú.
y corresponde a la presa de relaves más alta en el mundo actualmente. Bien, en esta figura podemos ver una vista panorámica de lo que es el coronamiento de la presa de relaves y también podemos apreciar parte del embalse o el vaso donde se almacenan los relaves y se tiene el espejo de aguas. En esta otra diapositiva también podemos observar una vista panorámica de la relavera. En el costado izquierdo vemos el coronamiento de la presa de relaves con una altura de 265 metros. En la parte central podemos ver el espejo de agua y en color gris también podemos observar las playas de relave. Y por último, en la parte inferior derecha de la imagen vemos parte de la instalación de la planta concentradora. Bien, en esta otra diapositiva podemos ver una vista de layout o una vista en planta de lo que es el esquema de depositación de los relaves en la relavera de Antamina. En color rojo vemos 3 flechas que nos muestran los puntos de descarga de los relaves en el depósito de relaves de Antamina. Podemos ver que se forman 2 grandes playas de relaves y tenemos una gran poza o espejo de agua en el centro de la imagen. Recordemos que en el departamento de Ancash, durante los meses de verano, corresponde a la época húmeda. Tenemos presencia de lluvias. Entonces, esta relavera, junto con almacenar el agua de los relaves, también almacena aguas de lluvia en los meses de verano. En esta otra diapositiva, nosotros podemos apreciar lo que es la geometría y el crecimiento de la presa de relaves a través del tiempo. Esta presa de relaves está construida con material de enrocado. El material de enrocado corresponde principalmente a desmonte de mina, que no genera drenaje ácido. Este material se coloca en capas, se compacta y se va realizando y construyendo la presa en altura y también se van dando y construyendo los taludes, tanto aguas abajo como aguas arriba del núcleo de la presa. En esta figura podemos ver que la presa de arranque del depósito tuvo una altura de 115 metros y la altura final que actualmente tiene el depósito es de 265 metros. Finalmente, para este proyecto de Antamina, vemos en esta diapositiva una imagen del talud aguas abajo de la presa de relaves. Ahí podemos apreciar los taludes y también podemos apreciar el tipo de material de esta presa que corresponde a enrocado o desmonte de mina. Bien, continuando con los casos de proyectos mineros en Perú, no podemos dejar de hablar de otro proyecto emblemático y que tiene bastante tiempo ya en operación, que corresponde al proyecto minero Cerro Verde. El proyecto minero Cerro Verde es operado por una empresa extranjera de origen estadounidense llamado Freeport-McMoRan. El proyecto minero Cerro Verde se encuentra en el sur de Perú, específicamente en lo que es el departamento de Arequipa. La actual operación minera de Cerro Verde consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora existente para poder producir principalmente concentrados de cobre y concentrados de molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora, en este caso, equivale a 240.000 toneladas por día. Por último, los relaves generados por la planta concentradora son enviados hacia el depósito de relaves para su disposición final. Un aspecto importante que debemos destacar del proyecto minero Cerro Verde es que es el proyecto de mayor envergadura actualmente operando en Perú, con una producción de mineral del orden de 240.000 toneladas por día. Bien, en esta diapositiva podemos ver una vista de una imagen satelital con las principales instalaciones del proyecto minero Cerro Verde. En la parte central podemos ver el Open Pit o el Tajo Abierto Cerro Verde. Podemos ver también los pads de lixiviación que cuenta Cerro Verde.
y también podemos apreciar la instalación de la planta concentradora original y la nueva planta concentradora Cerro Verde. En la parte superior de la imagen podemos ver la antigua relavera llamada Quebrada Enlosada. Y en la parte inferior de la imagen podemos ver la nueva relavera que se llama Quebrada Linga. Bien, algunas características importantes del proyecto minero Cerro Verde son las siguientes. La altitud es del orden de 2.500 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 240.000 toneladas por día. El contenido de sólidos de los relaves es del orden del 40%. El tipo de relave corresponde a un relave convencional. La clasificación del relave se realiza a través de nidos de hidrociclones. La altura máxima de la presa, proyectada para la vida útil final del proyecto, es del orden de 305 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 2.000 millones de toneladas. Y por último, el ingeniero de registro o la empresa de ingeniería, construcción y operación del depósito corresponde a la empresa Stantec, ex Montgomery Watson Harsa. Bien, en esta diapositiva podemos apreciar una vista panorámica de la nueva planta concentradora de Cerro Verde y también podemos apreciar 4 espesadores de relaves mineros. Bien, esta relavera o esta presa de relaves tiene un método constructivo bastante particular. Para construir el dique o la presa de relaves se utilizan la fracción gruesa de los relaves mineros. ¿Qué significa esto? Que los relaves que vienen de la planta concentradora son enviados a un hidrociclón. Este dispositivo mecánico permite separar la fracción gruesa desde el punto de vista granulométrico de los relaves, llamadas arenas cicloneadas, las cuales se colocan en el dique o en la presa. Y a medida que va creciendo, se va construyendo la presa de relaves. Además, el hidrociclón permite obtener la fracción fina de los relaves, llamada lamas, donde las lamas son depositadas en el vaso o en la zona del embalse de la relavera. Junto a esto, también es necesario en la etapa inicial construir un dique de arranque. Generalmente el dique de arranque se construye con material de préstamo o con material de enrocado propio de un desmonte de mina. Finalmente, en esta figura podemos ver que en la zona de la presa de arenas cicloneadas se debe construir también un sistema de drenes o un sistema de drenaje. Esto debido a que las arenas son bastante permeables y todo el agua que contienen son captadas a través de un sistema de drenaje. Bien, en esta diapositiva podemos ver una vista panorámica del nuevo depósito de relaves de Cerro Verde, llamado Quebrada Linga. Podemos ver en la parte inferior de la imagen el talud aguas abajo de la presa de relaves, construido con arenas cicloneadas. Vemos también el vaso o la zona de embalse del depósito donde se depositan las lamas. Vemos el espejo de agua y también en la vista al final, en la parte central, se pueden apreciar los volcanes que están en Arequipa, el volcán Misti y también el volcán Chechani. Bien, en esta otra diapositiva nosotros podemos apreciar la geometría de la presa de arranque del depósito de relaves Quebrada Linga. La altura de la presa de arranque, en este caso, corresponde a 170 metros, una estructura construida con material de préstamo y también con material de enrocado. Luego, en esta otra diapositiva, podemos ver la vista final del proyecto de relavera, ¿no es cierto?, o depósito de relaves Quebrada Linga. Se proyecta una altura final de presa del orden de 305 metros de altura. Esto significa que el proyecto minero Cerro Verde va a tener una de las presas de relaves más altas del mundo una vez que se alcance la vida útil del proyecto. Bien, por último, para este caso de estudio, podemos apreciar otra vista panorámica de lo que es el depósito de relaves Quebrada Linga. Podemos apreciar el coronamiento o la corona de la presa de relaves
y podemos ver lo que es la presa de relaves en su talud aguas abajo y el vaso de la relavera con el almacenamiento de lamas. Bien, continuando con los casos de estudio, otro proyecto también importante y relativamente nuevo en el Perú, que no podemos dejar de mencionar, corresponde al proyecto minero Constancia, operado por la empresa Hudbay. Bien, el proyecto minero Constancia también se encuentra ubicado en el sur de Perú, pero en este caso específicamente se encuentra localizado en el departamento de Cusco. La actual operación minera Constancia consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto, mediante los procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las respectivas instalaciones de la planta concentradora para poder producir concentrados de cobre y también molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 90.000 toneladas por día. Por último, los relaves generados en la planta concentradora son espesados y finalmente enviados al depósito de relaves. Bien, en esta imagen podemos ver un layout esquemático de las principales instalaciones del proyecto minero Constancia. En la parte superior podemos ver el open pit o el tajo abierto. También podemos ver la planta de procesos en la parte central. Y finalmente, en la parte inferior izquierda de la imagen, vemos el TMF o el Tailings Management Facility, la instalación de manejo de relaves. Algunas características particulares de este proyecto son las siguientes. La altitud es del orden de 4.100 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 90.000 toneladas por día. El contenido de sólido de los relaves es del orden del 58%. El tipo de relave corresponde a un relave pesado. La altura máxima de la presa proyectada es del orden de 170 metros. La capacidad de almacenamiento de los relaves es del orden de 435 millones de toneladas. Y finalmente, el ingeniero de registro o la empresa a cargo de la ingeniería, construcción y operación del depósito de relaves corresponde a la empresa sudafricana Knight Piso. Bien, en esta imagen podemos ver una vista panorámica de una imagen satelital de las instalaciones del proyecto minero Constancia. Ahí ustedes pueden apreciar el open pit o tajo abierto, los depósitos de desmontes, la planta concentradora y finalmente en la parte inferior izquierda de la imagen vemos la relavera. En esta otra imagen vemos una vista más cercana de las instalaciones de la relavera. En la parte superior vemos la presa construida con material de enrocado y en la parte central podemos ver el espejo de agua junto a en color gris a la playa de relaves. En esta otra imagen vemos una vista panorámica frontal de lo que es el talud aguas abajo y el coronamiento de la presa de relaves. También podemos apreciar que en el vaso, en la parte trasera del depósito, se ha colocado un material de geomembrana para poder evitar cualquier tipo de filtración o fuga hacia los acuíferos o aguas subterráneas. En esta otra imagen podemos ver el esquema de crecimiento de la presa de relaves. Vemos que en un comienzo tenemos un crecimiento en dirección aguas abajo y en una etapa intermedia tenemos un crecimiento tipo línea central. El material de construcción de la presa de relaves en este caso corresponde a desmonte de mina, no generador de drenaje ácido, el cual se transporta con volquetes, se coloca, se compacta en capas y se va construyendo y proyectando la geometría de la presa. La altura final de la presa está considerada en 170 metros. Bien, por último, en esta imagen podemos apreciar la colocación de material geosintético y también geomembranas en el vaso de la relavera. Como comenté anteriormente, el objetivo de esto es poder evitar cualquier tipo de filtración o fuga del agua en contacto con los relaves hacia los acuíferos.
y evitar cualquier tipo de contaminación de las aguas subterráneas. Bien, continuando con la presentación, no podemos dejar de mencionar otro proyecto bastante grande que se está realizando actualmente en Perú. Este proyecto se llama el Proyecto Minero Toromocho y es operado por la empresa china Chinalco. El proyecto minero Toromocho se encuentra en el centro de Perú, específicamente en el departamento de Junín, muy cerca al departamento de Lima. La unidad minera Toromocho consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto, mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora existente, para poder producir de esta manera concentrados de cobre y también concentrados de molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 140.000 toneladas por día. Finalmente, los relaves generados en la planta concentradora son espesados y enviados hacia el depósito de relaves para su disposición final. Bien, en esta imagen podemos ver una vista panorámica de una imagen satelital de las principales instalaciones del proyecto minero Toromocho. En la parte inferior podemos ver la planta concentradora, donde se realiza el espesamiento y bombeo de relaves. En la parte superior vemos la relavera, tanto la presa, el espejo de agua y también la playa de relaves. Luego, acá en esta otra diapositiva, podemos ver el coronamiento de la presa. Algunas de las principales características del manejo de relaves son las siguientes. En primer lugar, tenemos la altitud, que corresponde a 4.700 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 140.000 toneladas por día. El contenido de sólidos del relave es del orden del 65%. El tipo de relave corresponde a un relave pesado. La altura máxima de la presa es del orden de 245 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 1.500 millones de toneladas. Finalmente, el ingeniero de registro o la empresa de ingeniería a cargo de los diseños, la construcción y la operación corresponde al Golder Associates, parte del grupo WSP, y también a la empresa Wood, que también pertenece a WSP. En esta imagen podemos ver un esquema conceptual de todo lo que es el esquema de depositación de los relaves. Las flechas en color rojo indican los puntos de descarga con tuberías para la depositación de los relaves. Vemos que se forma una playa de relaves con una pendiente de depositación del orden del 0,5%. Y también vemos la formación de una laguna de aguas o espejo de aguas. Finalmente, en la parte derecha de la imagen vemos el coronamiento y el talud aguas abajo de la presa de relaves. En esta diapositiva podemos ver la geometría y las características principales de la presa de arranque de esta relavera. Esta es una presa construida con material de enrocado, principalmente con desmonte de mina no generador de ácido. La altura de la presa de arranque es del orden de 110 metros. Vemos que en el talud aguas arriba de esta presa se coloca una geomembrana bituminosa junto a un concreto extruido para poder evitar así cualquier tipo de fuga de agua a través del núcleo de la presa. Finalmente, en la parte baja del talud aguas arriba de la presa se coloca un plinto de concreto. En esta otra imagen podemos ver una vista panorámica de lo que es el coronamiento de la presa de arranque y el vaso del depósito de relaves. Vemos el espejo de agua y también podemos apreciar la playa de relaves. Bien, en esta otra diapositiva podemos ver una sección transversal de lo que es el coronamiento de la presa. Podemos apreciar que se colocan materiales de filtro, materiales de transición y material de enrocado. El objetivo de colocar diferentes capas tipo filtro o tipo transición es evitar cualquier tipo de fuga de agua que pueda atravesar el núcleo de la presa. Tenemos que evitar cualquier tipo
de tubificación o erosión interna en el núcleo de lo que es la presa. Finalmente, en esta diapositiva vemos la geometría para la etapa final proyectada en este depósito de relaves. Vemos que la altura final proyectada equivale a 245 metros. Bien, por último, para el proyecto Toromocho tenemos otra imagen panorámica donde se puede apreciar la corona del depósito de relaves y la zona del vaso, donde se almacenan tanto el espejo de agua como también la playa de relaves. Muy bien, continuando con la presentación, otro proyecto bastante importante en Perú que también podemos mencionar corresponde al proyecto minero Antapacay, operado por la empresa Glencore. El proyecto minero Antapacay también se encuentra en la zona sur de Perú, específicamente en el departamento de Cusco, en lo que es la región de Espinar. La actual operación minera Antapacay consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las respectivas instalaciones de la planta concentradora para poder producir principalmente concentrados de cobre. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 75.000 toneladas por día. Finalmente, los relaves que son generados en la planta concentradora son espesados y enviados hacia el depósito de relaves en el Tajo Tintaya para su disposición final. Como les mencioné anteriormente, una característica importante de este proyecto minero, lo cual es bastante nuevo y es bastante innovador en lo que es Sudamérica, es que el proyecto minero Antapacay deposita sus relaves mineros en un tajo abierto, en un antiguo open pit del proyecto minero Tintaya. En esta imagen podemos ver una vista satelital de lo que es la depositación de los relaves en el open pit del proyecto Tintaya. Vemos la planta de espesamiento de relaves, vemos un espejo de agua y también vemos la playa de relaves. En esta otra imagen podemos apreciar el tajo antiguo de la operación minera Tintaya. En este lugar actualmente se están depositando los relaves mineros del proyecto Antapacay. Bien, algunas características importantes de este proyecto son las siguientes. La altitud es del orden de 4.050 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 75.000 toneladas por día. El contenido de sólido de los relaves es del orden del 58%. El tipo de relave corresponde a un relave pesado. La profundidad máxima del Tajo Tintaya es del orden de los 200 metros. Finalmente, la capacidad de almacenamiento de relaves proyectado es del orden de 570 millones de toneladas. Finalmente, el ingeniero de registro a cargo de la ingeniería, diseños, construcción y operación corresponde a Golden Associates, parte del grupo WSP. En esta imagen podemos apreciar los dos espesadores de relaves que se tienen contiguo a lo que es el Tajo minero Tintaya. En este lugar se ingresan los relaves, se recupera la máxima cantidad de agua, la cual es recirculada a la planta de proceso de Antapacay. Finalmente, el relave espesado es depositado en el Tajo minero Tintaya. En esta imagen podemos ver una vista aérea de lo que es el Tajo minero Tintaya, donde actualmente se están depositando los relaves mineros. Y por último tenemos otra vista panorámica del nivel actual de llenado de relaves en el Tajo minero Tintaya. Muy bien, continuando con la presentación, no podemos dejar de hablar de un proyecto bastante conocido y que lamentablemente en el último tiempo ha tenido algunos problemas para poder tener una adecuada y correcta operación, principalmente problemas con las comunidades vecinas. Este proyecto corresponde al proyecto minero Las Bambas, operado por la empresa china MMG. El proyecto minero Las Bambas se encuentra también en el sur de Perú,
específicamente en el departamento o región de Apurímac. La actual operación minera de las Bambas consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto, mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora existente, para poder producir concentrados de cobre y también molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 140.000 toneladas por día. Finalmente, los relaves generados en la planta concentradora son espesados y enviados al depósito de relaves para su disposición final. Bien, en esta diapositiva podemos apreciar una imagen satelital de las principales instalaciones del proyecto minero Las Bambas. En la parte inferior derecha vemos el Open Pit. En la parte superior central podemos ver el depósito de desmonte de mina. Y en la parte central, hacia la parte inferior izquierda, podemos ver la relavera junto con las instalaciones del campamento y la planta concentradora. Algunas características particulares de este proyecto son las siguientes. La altitud es del orden de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 140.000 toneladas por día. El contenido de sólido de los relaves es del orden del 62%. El tipo de relave corresponde a un relave espesado. La altura máxima de la presa que se proyecta es del orden de 220 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 960 millones de toneladas. Y por último, el ingeniero de registro es la empresa australiana ATC Williams. En esta imagen podemos ver la geometría y el diseño del talud aguas arriba, el coronamiento y el talud aguas abajo de la presa de arranque, de la relavera Las Bambas. La altura de la presa de arranque, en este caso, corresponde a 80 metros. Podemos ver que en el talud aguas arriba de la presa se coloca un sardinel de concreto poroso extruido y sobre él se coloca una geomembrana de PVC. En esta imagen podemos ver parte de los procesos constructivos de lo que fue la presa de arranque del proyecto minero Las Bambas. Podemos apreciar volquetes mineros que cargan depósito de desmonte o enrocado, no generador de ácido, el cual es colocado en el núcleo de la presa en diferentes capas, compactado, y se va construyendo paulatinamente lo que es la presa de arranque. Finalmente, en esta diapositiva podemos ver la altura final de la presa de relaves de Las Bambas. En este caso se tiene proyectado una altura de 220 metros. Por último, en esta diapositiva vemos una vista panorámica de lo que es el vaso o la zona del embalse de los relaves del proyecto minero Las Bambas. Podemos apreciar en color blanco el material de geomembrana de PVC que se ha utilizado en este proyecto minero. Muy bien, y ya entrando en los últimos casos de proyectos mineros de gran envergadura que actualmente están en Perú, no podemos dejar de mencionar un proyecto nuevo que también lamentablemente ha tenido algunos problemas con las comunidades y con los permisos ambientales, que corresponde al proyecto minero Quellaveco, operado por la empresa británica Anglo American. El proyecto minero Quellaveco también se encuentra ubicado en el sur de Perú, específicamente en la región de Moquegua. La actual operación minera de Quellaveco consiste en la extracción de mineral con el método atajo abierto mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora existente para poder producir concentrados de cobre y también molibdeno. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 127.500 toneladas por día. Los relaves generados en la planta concentradora son espesados y luego enviados hacia el depósito de relaves para su disposición final.
Bien, en esta imagen podemos ver una imagen conceptual de las principales instalaciones del proyecto minero Quellaveco. Podemos ver en la zona superior todo lo que es la zona de captación de aguas. En la parte central vemos la zona de la mina y también la instalación de la planta concentradora Papujuna. Finalmente, en la parte inferior de la imagen vemos el sector de la presa de Relaves. Algunas características particulares de este proyecto son las siguientes. La altitud equivale a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 127.500 toneladas por día. El contenido de sólido del relave es del orden del 40%. El tipo de relave corresponde a un relave convencional. La clasificación de relave se realiza con hidrociclones. La altura máxima de la presa proyectada es del orden de 300 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 1.300 millones de toneladas. Finalmente, el ingeniero de registro o la empresa a cargo de la ingeniería, construcción y operación corresponde a la empresa holandesa Arcadis. Bien, al igual que en el caso del proyecto minero Cerro Verde, el proyecto minero Quellaveco también construye la presa de relaves con el relave que proviene de la planta concentradora. A través de hidrociclones se separa granulométricamente la fracción gruesa, arenas, la cual se utiliza para construir el dique o la presa de relaves. Y la fracción fina, lamas, es depositada en el vaso o en el embalse del depósito de relaves. En esta imagen podemos ver una vista en planta de lo que es el crecimiento de la presa o el dique de arenas cicloneadas, que se proyecta para el proyecto minero Quellaveco. En esta otra diapositiva vemos una sección transversal típica de lo que es la presa de relaves. En este caso tenemos un crecimiento tipo aguas abajo, donde la presa se va recreciendo o se va peraltando a medida que se va llenando con relaves el vaso. El material de construcción de la presa, como mencionamos anteriormente, corresponde a arenas cicloneadas. La altura de la presa de arranque es del orden de 60 metros y la altura final de la presa se proyecta en 300 metros. Finalmente, en esta imagen podemos ver lo que es la construcción de la presa de arranque. Vemos el coronamiento de la presa, el talud aguas abajo, y en el talud aguas arriba vemos la colocación de geosintéticos conformados por geotextil no punzonado, geotextil no tejido punzonado y también una geomembrana de HDPE. Muy bien, por último tenemos el caso final de esta presentación que corresponde al proyecto minero Cerro Corona, operado por la empresa sudafricana Goldfields. El proyecto minero Cerro Corona se encuentra en el norte de Perú, específicamente en la región o el departamento de Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc. La actual operación de la unidad minera Cerro Corona consiste en la extracción de mineral con el método tajo abierto mediante procesos de perforación, voladura, carguío, acarreo y transporte. El mineral es sometido a un proceso de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado en las instalaciones de la planta concentradora existente para poder producir, en este caso, barras de doré o barras de oro. La producción nominal de mineral que trata la planta concentradora equivale a 22.000 toneladas por día. Finalmente, los relaves generados en la planta concentradora son espesados y enviados al depósito de relaves para su disposición final. En esta diapositiva podemos apreciar una vista en planta del layout de las principales instalaciones del proyecto minero Cerro Corona. En la parte derecha podemos ver el open pit o cielo abierto del proyecto minero Cerro Corona. También en el centro podemos ver la planta concentradora o planta metalúrgica y en la parte izquierda central de la imagen podemos apreciar la relavera. En esta otra imagen vemos una vista panorámica del proyecto minero Cerro Corona, desde lo que es la instalación de la planta concentradora mirando hacia la relavera. Recordemos que en esta región de Cajamarca, también en los meses de verano, hay fuertes precipitaciones.
Entonces, la relavera, junto con almacenar el agua de los relaves, también almacena aguas de precipitación. Bien, algunas características relevantes de este proyecto son las siguientes. Número uno, la altitud es del orden de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La producción de relaves es del orden de 22.000 toneladas por día. El contenido de sólido de los relaves es del orden del 55%. El tipo de relave corresponde a un relave pesado. La altura máxima de la presa es del orden de 180 metros. La capacidad de almacenamiento de relaves es del orden de 100 millones de toneladas. Y por último, el ingeniero de registro es la empresa Stantec, parte del grupo Montgomery Watson Harsa. Bien, para terminar, en estas diapositivas vemos una vista panorámica de lo que es la presa de relaves del proyecto minero Cerro Corona. Vemos el río Tingo, el Valle de las Gordas, el Valle de las Águilas y el Valle de la Yerba. En esta otra diapositiva podemos apreciar la geometría y el crecimiento de la presa de relaves. Vemos que la altura final considerada para este proyecto es del orden de 180 metros. El material que se utiliza para construir esta presa corresponde a empréstito o material de préstamo y también material de enrocado. Por último, en esta imagen vemos procesos de construcción de lo que es la presa de relaves. Podemos ver la colocación de diferentes tipos de capas de materiales, filtros, transición, impermeables y núcleo de enrocado. Bien, para ir terminando esta presentación, a continuación vamos a hacer una pequeña discusión. En primer lugar, es importante mencionar de que existen importantes avances en el manejo de relaves mineros en Perú. En segundo lugar, podemos decir que los depósitos de relaves que han sido presentados en esta exposición tienen altas tasas de llenado por día y son los relaves de mayor envergadura en Perú. Como punto número 3, hay un uso masivo de las tecnologías de espesamiento en todos los casos para poder realizar así un manejo eficiente del agua de proceso en la operación minera. Y como punto número 4, en algunos casos se están alcanzando alturas de presa por sobre los 200 metros de altura, lo cual implica un riesgo en zonas sísmicas. Bien, finalmente las conclusiones. Número 1, existe un manejo responsable de relaves mineros en Perú, si consideramos la mediana minería y la gran minería. Punto número 2, los relaves mineros desde un punto de vista ambiental no son inertes y tampoco son inocuos. Por lo tanto, deben manejarse de manera responsable y de manera controlada. Punto número 3, los depósitos de relaves presentados están en el ranking de los depósitos de relaves de mayor envergadura en el mundo. Punto número 4, el enfoque de las operaciones mineras de gran escala es la seguridad, el cuidado ambiental y el uso eficiente del agua de proceso. Y por último, punto número 5, alturas de presa por sobre los 200 metros serán un desafío tanto para la ingeniería como también para la construcción, de manera tal de garantizar la estabilidad física en zonas sísmicas en el largo plazo. Bien, algunas de las referencias de la información presentada en esta presentación están en esta diapositiva. Bien, muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de esta presentación y cualquier duda o consulta, con mucho gusto, la puedo atender. Muchas gracias. Realmente ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero Carlos. A ver si tienen las preguntas para poder realizar al ingeniero. Hola, ¿qué tal? Un gusto. No sé si puedo lanzar mi consulta. Carlos, ¿qué Sí, tal? adelante. Sí, gracias, Einstein. Sí, una consulta. Esta es una pregunta que quizás creo que no le he visto entre tus casos y no sé si habrá un caso a nivel nacional o a nivel internacional. Si hay sobre si existen casos de el uso de Tajo como relaveras.
No sé si por ahí nos puede comentar algo sobre si hay un caso a nivel internacional de usar los tajos mineros como depósitos de relave. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Interesante pregunta. Como mencioné en esta presentación, en el caso de Perú, actualmente el proyecto minero Antapacay, en la región de Cusco, está depositando sus relaves mineros en el antiguo tajo del proyecto minero Tintaya. Es el único caso que tenemos acá en Sudamérica donde se están depositando los relaves mineros en un open pit o en un tajo abierto. Otras experiencias a nivel mundial, tenemos algunos casos en Australia y también en Canadá, donde se están depositando relaves mineros. Por ejemplo, en el caso de Canadá, se depositan relaves mineros de uranio, de la minería del uranio, se están depositando en antiguos tajos abiertos para poder almacenar los relaves. Gracias. Hay un perrito por ahí, quiere hacer una pregunta. Creo que hay unas preguntas por el chat, me parece, ¿no? Sí, estaba hablando con el micro apagado, perdón. La siguiente pregunta es de nuestro compañero William Talavera Rivera. ¿Cuál es el tiempo para la detención de un relave minero durante una hora minera? O sea, ¿en cuánto tiempo se podrá dar solución para que éste no afecte un lecho del río? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros es que las operaciones de una compañía minera que genera relaves se da durante las 24 horas del día. ¿Qué significa esto? Que en general las operaciones mineras no detienen la producción de mineral durante el día y la noche. Entonces, durante las 24 horas del día tenemos que tener disponibilidad para poder depositar los relaves mineros. Si ocurre algún tipo de accidente, por ejemplo, una rotura de una tubería, una rotura de un canal, una fuga, un vertimiento de relave al medio ambiente, en ese caso se tiene que parar la producción de relaves por una situación de emergencia extrema. Pero nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de esa situación. Por eso que los sistemas de transporte de relaves en tubería o en canales se diseñan con un alto nivel de seguridad, cosa de que si ocurre un accidente, no tener que parar la operación minera completa de la planta concentradora. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de nuestro compañero Brian Mendoza. Dice, ¿por qué algunos depósitos de relaves, la laguna sobrenadante se encuentra al lado del dique o presa de contención? Ya, muy bien, excelente pregunta, es muy observador. Bueno, actualmente las prácticas más seguras y digamos, los diseños más conservadores plantean depositar los relaves con las tuberías de descarga desde el coronamiento de la presa para poder formar una playa de relaves que esté junto con la presa. Y de esa manera tener la laguna o la poza o el espejo de agua lo más alejado de la presa y evitar así cualquier tipo de filtración de agua a través del núcleo de la presa y evitar, por supuesto, fenómenos de tubificación o fenómenos de licuación, ¿no es cierto?, de los materiales frente a un terremoto. En algunos casos, algunas presas de relaves son diseñadas como presas de agua o embalses de agua. ¿Qué significa esto? De que en esos casos el núcleo de la presa de relaves está diseñado con diferentes capas, tanto de filtro, transición, núcleos impermeables, que permiten conducir el agua que pueda filtrar a través del núcleo de la presa por un dren vertical que lo lleva a un dren basal y de esa forma retirar el agua. Ese es, por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de Toromocho, una presa que tiene su laguna o su espejo de agua contra el coronamiento o el talud aguas arriba de la presa. Eh,
no es lo más recomendado, pero se puede hacer siempre y cuando se haya hecho un diseño de ingeniería para que el agua que ingrese por el núcleo sea retirada con un sistema de drenaje basal. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de nuestro compañero Ángelo Alata Rodríguez. Dice, ¿qué opinión le da la construcción y conformación de depósitos de relaves filtrados en zonas de gran altitud, altitudes promedio de 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde hay mucha precipitación? ¿Es posible la construcción de estos depósitos de relaves filtrados? Muy bien, excelente pregunta. Como bueno, indica su compañero Ángelo, existen algunas complicaciones del manejo de los relaves filtrados en zonas de altitud y en zonas con mucha precipitación. En primer lugar, en zonas de mucha altitud existen diferentes tipos de equipos de filtración, filtros al vacío o filtros a presión. En zonas de altura geográfica, los filtros al vacío no operan adecuadamente debido a la altitud. Pero en esos proyectos mineros donde hay filtración de relaves, se tienen que ocupar filtros a presión, filtros prensa. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad, como indica Ángelo, tiene que ver con el manejo del relave en el depósito con respecto a la lluvia. Como tenemos mucha precipitación, el relave filtrado se llena de agua y comienza a transformarse en un lodo o en una pulpa. En esos casos, nosotros tenemos que tener un diseño que nos permita almacenar una mayor cantidad de relaves con agua. Si bien el relave probablemente no se deposite como un queque sólido con bajos contenidos de humedad, sí se puede manejar como un relave en pasta, lo cual va a requerir la construcción de un dique para poder contener cualquier tipo de derrame interno que se genere en el vaso de la relavera. Entonces la idea es poder tanto manejar el relave como también el agua de lluvia, lo cual va a requerir también un sistema de drenaje subbasal y también canales perimetrales o canales de contorno. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por las respuestas brindadas para aclarar las dudas. Y creo que tenemos una pregunta más. No. Asimismo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en nuestro cuarto webinar y muchas gracias también al equipo IDUPC por hacer posible este evento. A la distancia les deseamos un bienestar y tranquilidad a ustedes y a sus familiares. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IDUPC, en Facebook, LinkedIn o también en Instagram, para que estén informados sobre los proyectos de investigación que venimos desarrollando. De igual manera, sobre futuros talleres, webinars. Asimismo, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por ser parte de nuestro cuarto webinar. Buenas tardes con todos. No olviden llenar el formulario de asistencia para tener un registro de los asistentes. Y también en este mes de diciembre estamos realizando una campaña navideña con una asociación, por lo que estamos vendiendo cupcakes solitarios para recaudar fondos en esta oportunidad y así brindarles una bonita Navidad y alegría a los niños. Muchas gracias por tu apoyo. El link los paso por el chat de la reunión. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bien, yo por último me quiero despedir. Les quiero dar las gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto poder participar en UPC. Como les comenté al comienzo, yo fui profesor en UPC y me gustaría mucho a futuro poder regresar a dictar en UPC. Actualmente estoy iniciando mis estudios de doctorado, así que espero poder regresar algún día en el futuro a dictar clases con ustedes. Por último, las personas que quieran seguir en contacto conmigo me pueden agregar a través de LinkedIn. Por ahí cualquier duda, consulta, comentario, lo podemos dialogar y seguir discutiendo estos temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.